la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Soy José Mauricio Sosa Guevara, estudiante del curso Proyecto de Grado, Grupo 68, y este video va dirigido en desarrollo de la fase 5, evaluación final del proyecto. Presentar y agradecer a los compañeros Gabriel Felipe Roa Pinzón y Oscar Fabián Céspedes González por el cumplimiento de un rol importante en el desarrollo de este proyecto. El título de nuestro proyecto se denomina Desafíos en ciberseguridad y protección de la información en la comunidad universitaria, UNAD-CEA Girardot. La ciberseguridad en la universidad es un esfuerzo continuo y multidimensional para proteger los activos digitales y preservar la integridad de la comunidad académica, la cual se enfoca en dos ámbitos claves: la protección de la infraestructura tecnológica y la protección de la información. Algunos elementos claves o desafíos a nivel de ciberseguridad en una universidad como la UNAD, que la mayor parte de sus procesos se desarrollan desde la virtualidad, son el amplio ámbito de usuarios y dispositivos, la diversidad de plataformas y sistemas operativos, información sensible de propiedad intelectual, que se mueve generalmente porque es por el entorno universitario, el acceso remoto y movilidad, que es un eje clave de la Universidad UNAD, amenazas persistentes avanzadas, la educación y concientización, presupuesto limitado, cumplimiento normativo y la evolución de amenazas. Eso no es todo, también existen desafíos que hay que tener en cuenta cuando se plantea la ciberseguridad en universidades, a nivel tanto internacional como nacional. Las universidades enfrentan desafíos significativos en términos de ciberseguridad y protección de los datos, existiendo desafíos como los actores maliciosos internos, como lo que son la fuga de datos por parte de estudiantes o docentes, o externos, que son estas organizaciones de hackers que se dedican a robar información con propósitos lucrativos. La falta de conciencia y comprensión de las amenazas cibernéticas por parte de los usuarios, la disparidad de marcos legales que puede llegar a complicar la implementación de medidas de seguridad coherentes y el cumplimiento de normativas, tanto nacionales como internacionales, la aplicación de nuevas herramientas o tecnologías a la infraestructura de la universidad, que puede llegar a crear brechas de seguridad o de brechas en el movimiento de la información, la falta de inversión en recursos, que puede ser un factor clave, y la infraestructura heredada o desactualizada. Esto nos indica que para la creación de garantías de ciberseguridad en universidades se requiere una colaboración, compartición de mejoras prácticas, adopción de estándares de seguridad reconocidos internacionalmente o nacionalmente, además de un enfoque proactivo en la sensibilización y capacitación en ciberseguridad en las universidades. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta problema, que es: ¿qué estrategias y medidas pueden mejorar la ciberseguridad en el entorno universitario de la UNAD Girardot, asegurando la protección de los datos e información de sus miembros? Dado que con la creciente dependencia de la tecnología y la importancia de proteger los datos de estudiantes, profesores y personal administrativo en las universidades de Girardot, Cundinamarca, esto ha impulsado la necesidad de adoptar la ciberseguridad. Con la expansión de redes de nueva generación, la digitalización y descentralización de la información, como lo que se conoce actualmente como Web 3.0, además del aumento en el uso de herramientas de inteligencia artificial, el control y manejo de la información personal se vuelven cruciales. La Universidad Nacional Abierta y Distancia y su sede a Girardot deben garantizar la seguridad de los datos de sus miembros, reconociendo que esta información constituye parte de su identidad digital y el derecho a la intimidad de sus individuos. La creación de estándares sólidos de ciberseguridad no solo fortalece la protección de la información, sino que también abre la puerta a la descentralización de los datos, empoderando a sus usuarios sobre sus propios datos y asegurando estándares de equidad y seguridad social. Como objetivos de nuestro proyecto y como encontramos como objetivo general el analizar mecanismos de ciberseguridad y gestión de la información digital de los miembros del CEA Girardot, y como los métodos por los cuales vamos a cumplir este objetivo general, que es el que nos garantiza el desarrollo de nuestro proyecto, son los objetivos específicos. Entre ellos encontramos el identificar mecanismos de ciberseguridad empleados en la CEA Girardot, el evaluar el tratamiento de la información y posibles vulnerabilidades de ciberseguridad en la red del CDA, y como último, y que este va a ser el entregable de nuestro proyecto que va a garantizar el cumplimiento de ese objetivo general, es el diseño de un manual de buenas prácticas y recomendaciones para el mejoramiento de la ciberseguridad.
En el marco de antecedentes destaca la relevancia de abordar la ciberseguridad en el contexto de dependencia creciente de la tecnología. Se mencionan iniciativas internacionales como el de la Asamblea Internacional de la ONU de 1998, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. En el marco teórico se subraya la importancia de sistemas de información en entornos como el universitario y el empresarial, destacando el papel de la transformación digital, además de profundizar en la ciberseguridad abordando estrategias de la Unión Europea, clasificación de amenazas y metodología PTES para pruebas de penetración. Esta metodología detalla fases claves para realizar pruebas de penetración en una red, desde la preparación hasta la elaboración de informes. La importancia de la ciberdefensa e investigaciones relacionadas en Hispanoamérica cierran el marco teórico, resaltando las necesidades de estrategias y recursos para enfrentar los desafíos en ciberseguridad. Para el desarrollo de este proyecto se plantea un enfoque de investigación mixto, con el cual se busca abordar de manera integral el núcleo problemático relacionado con los mecanismos de ciberseguridad y gestión de la información. ¿Por qué se enfocó en un enfoque mixto? Porque queremos no solamente ver las repercusiones a nivel de hardware y software y el análisis respectivo, sino que queremos ver cómo puede llegar a afectar la falla en los mecanismos de ciberseguridad en los miembros de la universidad, ver cómo los afecta, cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus percepciones sobre estos métodos. Como podemos denotar, nuestro proyecto va a contar con 3 fases. En la primera en cada una de las fases se va a desarrollar un método tanto cuantitativo como cualitativo. El método cuantitativo siempre tendrá el rol de recopilación de datos y análisis, ¿sí? Mientras que el rol cualitativo va a ser más como el de generar como esa retroalimentación de lo encontrado, como un soporte por medio de entrevistas con expertos en ciberseguridad sobre los hallazgos denotados en la recopilación de datos. Además de eso, y como última fase, que es la que nos va a generar el manual, es básicamente se va a aplicar el diseño e implementación utilizando indicadores de alto riesgo y se probará en en un entorno controlado. También se va a hacer un desarrollo de una evaluación y validación mediante pruebas piloto, comparando los resultados con condiciones reales y realizando ajustes según sea necesario. Todo este desarrollo del enfoque de investigación mixto se generará recopilando datos de diversas fuentes como encuestas, registros de incidentes y entrevistas con expertos. Además, se realizará un análisis de datos cuantitativo mediante herramientas estadísticas y así como un análisis cualitativo, mediante el análisis de contenido. En este enfoque y diseño de investigación se tiene como objetivo proporcionar una investigación integral de la efectividad de las estrategias de protección contra amenazas cibernéticas y la capacidad de anticipar y mitigar posibles ataques. ¿Eso qué quiere decir? Que por medio de estas 3 fases lo único que vamos a hacer es recopilar toda la información correspondiente a la ciberseguridad en la sede de la UNAD, Girardot, y por medio de ayuda de expertos analizarla. ¿Para qué? Para generar ese informe y ese manual de buenas prácticas. Le cedo entonces la palabra a mis compañeros para que continúen con la explicación de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel Felipe Roa Pinzón, grupo número 68 del curso Proyecto de Grado en Ingeniería de Sistemas. Voy a sustentar la siguiente parte del diseño del proyecto. Dentro de ella se encuentran las variables. La fase 1 consta de evaluar la efectividad de las estrategias de respuesta ante incidentes. Dentro de este punto tenemos
la operacionalización, que se encuentran las variables cuantitativas y cualitativas, las que se van a evaluar en esta fase. Dentro de las variables cuantitativas están las métricas en tiempo de respuesta, tasa de detección y resolución de incidentes. Las variables cualitativas encontramos la percepción de eficacia a través de entrevistas con expertos y ciberseguridad. Dentro de las metodologías que se van a utilizar en esta fase son la toma y recolección de datos por medio de encuestas y cuestionarios para medir la percepción y eficacia, y el análisis histórico de incidentes que hayan ocurrido en estos casos, ¿no?, de ciberseguridad. En el siguiente, la fase 2 está a examinar tendencias y patrones de amenazas cibernéticas para anticipar posibles ataques. Dentro de la operacionalización está la evaluación de variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas están el análisis de los datos, verificando los incidentes para poder identificar con qué frecuencia se presentan estos ataques, ¿no? Y los tipos de estos incidentes que se presentan y la geografía de los ataques. En cuanto obviamente estamos enfocados en el estudio, en la parte geográfica de la universidad, ¿no?, en todos los puntos en donde se pueden encontrar estas situaciones. Y dentro de las variables cualitativas está la información cualitativa sobre tácticas emergentes y la percepción de riesgo por parte de expertos en ciberseguridad. Dentro de los métodos vamos a utilizar lo que es el análisis estadístico y las entrevistas con expertos para la toma de datos y recolección de información que se puedan obtener para esta fase 2. Dentro de la fase 3 está el diseño de un sistema de alertas temprana para identificar y mitigar potenciales amenazas cibernéticas. Operacionalización, las variables de implementación. Medimos la capacidad del sistema para detectar previas amenazas, y dentro de las variables de usabilidad evaluamos la facilidad del uso y la relevancia de alertas generadas. Dentro de los métodos que vamos a implementar en esta fase es llevar a cabo pruebas piloto y poder recolectar información por medio de encuestas de usabilidad y efectividad. Estas tres fases combinan digamos que la evaluación de variables cualitativas y cuantitativas, utilizando métricas específicas que nos puedan dar una comprensión mejor e integral al problema que estamos analizando, ¿no? La investigación también se apoya en análisis de datos históricos, de situaciones que se hayan presentado de estos ataques informáticos, con el fin de poder solucionarlos a tiempo, con el fin de poder cambiar situaciones que se puedan estar presentando para evitar posibles ataques, ¿no?, y poder defender lo que es más preciado, que es la información. Vamos al siguiente tema, que son las hipótesis. Las hipótesis que encontramos son para la evaluación de efectividad de la estrategia de respuesta ante incidentes. Dentro de las hipótesis nulas no hay diferencia significativa en la efectividad de las estrategias de respuesta ante incidentes entre las entidades analizadas, lo que son los individuos, las empresas y el gobierno. Dentro de las hipótesis alternativas está en el cual existen variaciones significativas en la efectividad de la estrategia de respuesta ante incidentes entre las entidades analizadas. La hipótesis 2 es la hipótesis para examinar tendencias y patrones en las amenazas. No hay una evolución dentro de la hipótesis nula, no hay una evolución significativa en las tendencias y patrones
de amenazas cibernéticas a lo largo del tiempo. Y la hipótesis alternativa, se pueden identificar cambios significativos en la tendencia de los patrones de amenazas cibernéticas a lo largo del tiempo. La hipótesis siguiente es para el diseño de un sistema de alertas temprano. El sistema de alertas temprano no tendrá esa es una parte de la hipótesis nula, negativa, no tendrá un impacto significativo en la detección y mitigación de amenazas cibernéticas. Y la hipótesis alternativa es que el sistema de alertas temprana mejora significativamente la capacidad para detectar y mitigar amenazas cibernéticas. Dentro del procedimiento que se va a realizar en el proyecto, primero es la evaluación de la efectividad de las estrategias de respuesta ante incidentes. En este caso, es decir, podemos recopilar datos de los incidentes y poder implementar respuestas tempranas. El otro es el análisis de métricas y tiempos de respuesta. Comparación entre estrategias utilizadas por individuos, empresas y gobiernos. Examen de tendencia y patrones de amenazas cibernéticas. En este punto podemos tener en cuenta pues las tendencias en el análisis de datos históricos en cuanto a amenazas cibernéticas. También la evaluación y el análisis de frecuencia, digamos que la frecuencia en que se presentan esos ataques informáticos, el tipo y pues la ubicación geográfica de los ataques, la identificación de tendencias emergentes y patrones recurrentes. Generalmente es cada cuánto se puede presentar estos ataques, y toda esta recolección de información que nos puede servir para evitar posibles ataques dentro del entorno universitario. Diseño e implementación de sistemas de alertas tempranas. Con este punto desarrollamos sistemas de alertas tempranas con el fin de poder obtener resultados dentro de la defensa para sistemas complejos. La implementación de pruebas piloto. En este punto lo que pretendemos es implementar pues unas pruebas iniciales que nos permitan identificar el resultado de nuestro proyecto. Y evaluación comparativa de efectividad de sistemas de identificación y mitigación de amenazas. Dentro de la población y la muestra, la población son los miembros tanto administrativos como operacionales, directivos, tutores y estudiantes de la universidad abierta de distancia del CEAD Girardot. Tomamos una muestra de 50 individuos entre los que se dividen pertenecientes al área administrativa, operacional, directivos, tutores y estudiantes y visitantes. De esta manera podemos optar por un balance equitativo dentro de los individuos de sexo masculino y femenino. Diseño de instrumentos de indagación. Primero, evaluación de efectividad de la estrategia de respuesta ante incidentes. La metodología que se pretende utilizar para evaluar este punto son las encuestas y los cuestionarios. Las entrevistas semiestructuradas son metodologías de recolección de datos para poder determinar qué tipo de situaciones se presentan, de amenazas, de ataques, y los tipos que se presentan, digamos que cada cuánto se puede presentar, la frecuencia y pues la geografía en los lugares que se presentan, ¿no? Esta recolección de datos es para tal fin, para poder identificar una serie de datos que nos puedan ayudar a la implementación de estos sistemas de seguridad en la universidad. Examinar tendencias y patrones de amenazas cibernéticas. Entonces, en esta situación lo que vamos a hacer es identificar analizar los datos históricos
de toda esa cantidad de, digamos que de momentos en los que se han presentado las amenazas históricamente, con el fin de poder evidenciar una serie de datos que nos puedan ayudar a poder construir metodologías para evitar posibles ataques. Y pues la entrevista con expertos en ciberseguridad que nos pueden aportar información para implementar y poder darle una solución. Diseñar un sistema de alertas temprana, como ya se había identificado y explicado, se va a enfocar en las mesas, grupos específicos y mesas redondas con expertos en ciberseguridad. Lo que pretendemos es, por medio de reuniones, poder adquirir esos conocimientos de los expertos en el tema para poder tomar todo ese tipo de información y poder diseñar ese sistema de seguridad. Las pruebas piloto y retroalimentación se realizan en la implementación de versiones iniciales del sistema de alertas tempranas para entornos controlados, seguido de la recopilación de la retroalimentación de usuarios para evaluar su efectividad y usabilidad. Es decir, que las pruebas que se van a realizar se consideren que sean efectivas y que puedan ayudar al proceso del proyecto. Bueno, dentro del cronograma y presupuestos pretendemos o diseñamos en un tiempo específico de 1 o 2 meses, en el cual dividimos por semanas, por meses y en menos por semanas. Más o menos el tiempo máximo son 3-4 meses, en el que definimos pues primero la definición del diseño del proyecto, que se encuentra entre el primero y el segundo mes. En esta fase podemos establecer objetivos, diseñar los instrumentos de indagación y definir las hipótesis. La recolección de datos dentro del segundo y tercer mes. En este periodo recopilamos los datos a través de los medios de recolección de información como encuestas, entrevistas y análisis de registros históricos. En el análisis de datos lo encontramos en el primero y el segundo mes, en el cual se llevarán a cabo procesamiento de análisis de datos de recopilación, utilizando herramientas estadísticas, metodologías cualitativas y cuantitativas. Y el diseño e implementación de sistemas de alertas tempranas lo implementaremos en los meses prácticamente el 3 y el 4. En esta fase se desarrollará y se probará el sistema de alertas temprano con pruebas piloto. El informe de las conclusiones en el primer y segundo mes se escribirá el informe final del estudio, concluyendo con el proyecto y pudiendo también recopilar los resultados y las recomendaciones. En la segunda semana, la revisión de la presentación, se revisará el informe final y se prepara la presentación para compartir los resultados. Y pues por último, en el mes 1, la difusión de los resultados a través de informes y la presentación de conferencias o seminarios con los resultados adquiridos para este proyecto. El siguiente punto son los presupuestos. Dentro de los presupuestos se distribuyó de la siguiente manera. En los presupuestos de costo de personal, en donde se pueden evidenciar el costo de los investigadores, que incluyen salarios, tarifas y asistentes de investigadores y expertos en ciberseguridad. Costos de recolección de datos, que incluye la impresión de cuestionarios, los viajes que se realicen, entrevistas y otros asociados a este punto, y los costos de software y equipo. Este presupuesto está diseñado por si se presentan necesidades para adquisición de software especializado
en el caso de análisis de datos, estadísticos y demás. Costo de difusión y presentación, en el cual se incluyen los gastos relacionados con presentación de resultados, las inscripciones a conferencias, impresiones de materiales y viajes. Costos administrativos, en el cual se incluyen los costos generales de oficina, gastos de administración, entre otros gastos, y otros gastos para suplir otras necesidades imprevistas. El producto que se desea, que se espera obtener en el desarrollo del proyecto, es un informe de investigación integral en el cual se puede obtener un documento que especifique y demuestre el proceso de la investigación por medio de bases informáticas y métodos, balances de herramientas de recolección de datos estadísticos, hipótesis de resultados y conclusiones. Este documento lo que busca es informar a los administrativos y los interesados sobre los resultados que se pudieron obtener en este proyecto, recomendaciones, posibles métodos y mecanismos, herramientas y aplicación de los mismos, con el fin de poder desarrollar operaciones de la infraestructura virtual y física que le puedan dar solución y puedan dar mejoramiento a esta problemática. Y en segunda parte es el manual de buenas prácticas. Se pretende diseñar un documento visual, interactivo e informativo que pueda denotar las estrategias y costumbres del personal perteneciente a la UNAT, SEAT Girardot, con el fin de que puedan evidenciar mejoras y asegurar estándares para la comunidad interna y privada, además de las herramientas virtuales a vincular dentro del desarrollo que implica este proyecto del sistema de red y universidad para el mejoramiento del mismo. Eso sería el desarrollo del proyecto que se desea implementar. Muchas gracias.